Buenos días a todas las abogadas y a todos los abogados. Muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan. Es para mí un honor presentar al magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, que funge ahora como anfitrión de este evento en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará una capacitación para todos ustedes, abogados litigantes. El magistrado Juan Carlos Silva Adaya es, como he mencionado, presidente de esta sala, además de contar con una trayectoria en la materia electoral y también en la academia muy brillante y muy reconocida. Es para mí un honor estar en esta mesa con él. Muchas gracias, señor magistrado. El propósito de este curso es justamente poner a disposición de todas las personas que intervienen en los procesos electorales la información que mejor coadyuve para la realización de sus funciones. Quisiera simplemente destacar que estas actividades realizadas por el Tribunal Electoral se inscriben en el marco de la transparencia judicial y es de destacarse, por ejemplo, que pues en la antigua Roma los juicios y las acciones pues eran cuestiones secretas en manos de unos sabios que estaban alejados un poco de su sociedad. En nuestros días esto no es así, el derecho es una cuestión importantísima, un fenómeno social trascendental, de manera que estas acciones de poner a disposición el conocimiento para todos los abogados litigantes, pues es en este mismo sentido y vertiente de maximizar la transparencia de nuestro órgano jurisdiccional. Sean todos ustedes muy bienvenidos y, sin más preámbulo, escuchamos con mucha atención al magistrado presidente. Muchísimas gracias. Bien, buenos días. No es demagogia, pero sí es claro que estamos muy contentos, las magistradas María Amparo Hernández Choncuy, Marta Concepción Martínez Guarneros y un servidor, de que ustedes acudan a esta convocatoria. Lo que pretendemos es precisamente desarrollar un diálogo con ustedes. Resulta que con quienes mejor tenemos que estar es precisamente con nuestros usuarios. Si lo manejáramos en términos comerciales, pues ustedes son nuestra clientela y las clientelas tienen que estar contentas, desafortunadamente no porque siempre tengan sentencias favorables, sino más bien porque estas sentencias resulten razonables, porque estén adecuadas a la Constitución, a los tratados internacionales y como me han dicho muchos amigos que existen en el ambiente, en los partidos políticos, en los jurídicos, a veces no lo importante es que nos des la razón, así lo mencionan, sino que nos des buenas razones de inclusive por qué no nos concedes en determinado asunto. Lo que pretendo referirles no es precisamente lo que aparece en la ley, reproducirlo textualmente, sino más bien hacer referencia a lo que he podido apreciar durante estos cerca de 22 años que he estado en el ambiente electoral, como ocurre con muchos de ustedes. Miren, si me permiten, se ha preparado, están sacando todavía las fotocopias, pero se las vamos a hacer entrega de las mismas durante el desarrollo de la presentación. Y les decía, lo que uno trata de advertir es precisamente algunas cuestiones que resulten útiles para todos nosotros, de cómo ayudarnos en esta simbiosis. Fíjense ustedes que estoy convencido que un aspecto muy importante, como lo voy a destacar, es precisamente la cuestión de la especialización.
No es suficiente con ser militante y mucho menos con ser abogada o abogado, sino también tener un conocimiento. Y creo que esto también es importante. Sin embargo, pues bueno, no todos podemos estar ni en el lado de las autoridades, ni mucho menos en el de los partidos políticos. Pero yo escuché en alguna ocasión a un directivo de un partido político del área jurídica y decía, es necesario que se establezca el servicio de carrera en los partidos políticos y fundamentalmente en las áreas jurídicas. Es decir, viene un proceso electoral, también advierto cómo de las sedes nacionales o estatales pues tienen que hacer el milagro de los peces y los panes, ¿no? Y lo que tienen que hacer es reproducir mágicamente abogadas y abogados para que estén apoyando a las estructuras municipales, seccionales, distritales en su trabajo, y eso es bien complicado. Pero bueno, sin desconocer este aspecto, yo quiero referirles algunas cuestiones. En esta presentación, que en breve les entregarán, lo que vamos a desarrollar son algunas cuestiones muy generales y otras ya que específicas que tienen que ver con la demanda y con los agravios, ¿no? Las partes que vamos a ver es lo del marco jurídico, la determinación de si son actos de autoridad o de un partido político, aspectos relacionados con el acto de autoridad, la demanda, aspectos procesales relevantes y etapas del procedimiento. La cuestión esta del marco jurídico. Miren ustedes, quizás voy a mencionar algunas cuestiones que son verdades de perogrullo en esta primera parte, pero después va a haber algunas cuestiones técnicas y otras de la práctica. ¿Qué es lo que puedo apreciar de lo que nos toca ver en los medios de impugnación? ¿Qué es lo que también advertimos de pláticas que ha habido con algunos litigantes en la materia electoral y con estructuras de los partidos políticos que vienen revisando toda esta cuestión jurisdiccional? Hay que considerar distintas voces, las voces desde luego de ustedes, los usuarios, los ciudadanos, los partidos políticos, las dirigencias, los litigantes independientes, las propias autoridades. Y entonces tratar de concitar en una sola exposición todos estos aspectos puede ser complicado, pero un aspecto muy importante es precisamente la sensibilidad. Miren, ya van a repartir las copias. Bueno, lo primero, los derechos y el alcance de las obligaciones de la militancia y de los partidos están reconocidos en normas jurídicas, Constitución Federal, tratados internacionales, leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera. Luego, las atribuciones de las autoridades están previstas en normas jurídicas. Para su ejercicio es importante su conocimiento. Todo derecho humano tiene como relato obligaciones de hacer, deberes de abstención por parte de la autoridad. Esto es una cuestión muy general. En caso de incumplimiento de una obligación de hacer o de abstención, cuando se violan o vulneran nuestros derechos, se debe exigir su cumplimiento para que se anule el acto irregular, se nos repare o restituya en el disfrute del derecho, o bien se sancione a los infractores. Es necesaria una cultura de la defensa o denuncia. Nuestra demanda o recurso está referido al marco jurídico porque identifica el derecho que fue violado o desconocido. Esta primera parte están reconocidos en normas jurídicas. ¿Y qué implica la expresión normas jurídicas? Implica una cuestión muy amplia. No todo se agota en una ley general de instituciones y procedimientos electorales, en un código electoral del Estado de México, de Michoacán,
Hidalgo, Colima, ni mucho menos. Como saben ustedes, nuestro marco de referencia no parte únicamente de la Constitución ni de la ley. Si nosotros empezamos a ubicar los deberes, las obligaciones de las autoridades o de los propios partidos políticos, si somos militantes, a partir de la ley, o si es en el ámbito de los partidos políticos, los estatutos y los reglamentos, nosotros vamos a tener una altura de miras, como dicen, muy limitada, porque vamos a ver de este lugar, el de la Constitución, o donde nos estemos situando, los estatutos o reglamentos hacia abajo. Y va a ser muy estrecho, así, muy focalizado. ¿Qué es lo que está ahora, dicen algunos, de moda? Pues los derechos humanos, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental. Si nosotros somos partido político y nos estamos enfrentando a autoridades, y digo enfrentar en buena lid, porque no es una lucha autoridades-partidos, como tampoco lo es militantes-partido o dirigencia, sino más bien que todos nos sujetemos a las normas jurídicas. ¿Pero qué normas? Pues las normas que están reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Ustedes habrán visto que ya cada vez más los tribunales y nosotros también se invocan tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si se están planteando cuestiones que tienen que ver con género, la Convención de la CEDAW, de la Organización de las Naciones Unidas, o bien la Convención de Belén do Pará. Si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, el uso de la fuerza, bueno, los lineamientos para el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en fin. Eso por una parte. Si empezamos inclusive a abordar el orden jurídico nacional, que está articulado por la Constitución, los tratados internacionales, también tendríamos que ver, en el caso de género, pues la ley para la igualdad entre el hombre y la mujer, la ley para una vida libre de violencia, la ley para evitar la discriminación. Y entonces se va ampliando el ámbito de obligaciones para la autoridad. ¿Y esto en qué se refleja? Se refleja en algo positivo para los partidos políticos y también para los militantes. ¿Qué implica? Que las autoridades tienen mayores obligaciones. Si nosotros concebimos nuestras demandas a partir de lo que se establece en la Ley General de Partidos Políticos o en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en el Código, pues es una visión, puede ser correcta, pero no deja de ser estrecha. Lo demás refuerza nuestros argumentos, abona en nuestros derechos y todo derecho de un partido político o de un militante tiene como correlato obligaciones para la autoridad, si estamos pensando como partido político, e incluso obligaciones para los demás partidos políticos. Luego, si somos militantes, para el propio partido político, en tanto responsable. Entonces, nuestros ejercicios no deben partir únicamente de la ley o el acuerdo o la determinación, sino ampliarse. Es una cuestión práctica. ¿Qué debemos ver? Pensemos que ahora que todos tenemos acceso a Internet, que es muy difundido, ver estas páginas de la Cámara de Diputados
la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde aparecen todos los tratados que ha suscrito el Estado mexicano, la página de la Legislatura del Estado, donde aparecen todas las leyes, y es hacer un recorrido para ver un menú. Es una cuestión muy sencilla. Si uno va a un restaurante y tiene la idea, bueno, es que en este restaurante es de comida argentina, pues vamos a pedir un bife de chorizo, ¿no? Y ya, sin ver la carta, el menú. Pero cuando empezamos a ver el menú, pues quizás advirtamos que hay otras cosas más. Es más o menos una situación similar la que ocurre cuando estamos realizando estos ejercicios tan breves. Es cierto, también me ubico en el ámbito de los partidos, ¿no? Oye, tenemos 4 días para preparar el medio de impugnación y entonces, mientras seguimos tu consejo de estar viendo el menú, pues a lo mejor se nos van los días, ¿no? Porque a la mejor, pues sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque también están las páginas de los institutos y aparecen los acuerdos, los lineamientos, etcétera. Y es amplísimo. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Hoy por hoy, la materia electoral, desde mi perspectiva, está sobreregulada. Hay muchísimos ordenamientos jurídicos. Pero bueno, el pagar este costo también tiene sus beneficios, y el beneficio es que serán mejores demandas y más argumentadas. Pero yo también digo, habrá que optimizar. ¿Qué es lo que se hace en los partidos políticos en forma adecuada? Planificar el trabajo y preparar formularios o formatos, ¿no? Por eso, los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas, no nos debemos sorprender de que muchas veces se utilice una demanda y aparezcan datos de otra elección o de otro distrito. No, evidentemente nosotros vamos a tener que suplir, pero es una realidad que se enfrenta. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo. Los tiempos son muy estrechos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que hay medios de impugnación, por ejemplo, la reconsideración, ¿no? 48 horas para si es de representación proporcional lo que se impugna. Pues bueno, estamos hablando de eso. Pero por eso me parece que estamos aquí, como también en distintos cursos que se han organizado en los partidos políticos, en algunos me han invitado para asistir. Es una cuestión muy sencilla, algo institucional, para un oficio, sí, como no, vamos y platicamos con ustedes. Pero, ¿por qué se tiene esta sensibilidad, esta percepción? Pues porque precisamente estamos viendo los medios de impugnación, ¿no? Me acuerdo que en la elección del 2006 aparecía en el juicio de inconformidad, en la demanda, referencias a otro distrito. No, pues ya sabíamos que finalmente pues era una cuestión del llamado lapsus calami, un error, ¿no? Se puso mal un dato, pero pues para aquellos que no estamos imbuidos del ambiente electoral, pues nos puede decir, la lectura es, hubo un descuido por parte del litigante, mira, es mal litigante porque se equivocan los datos. Pues no es cierto. Cuando tienes tantos seccionales municipales y tienes que revisar casillas y esto y lo otro, pues son los 4 días que verdaderamente es muy pesado, ¿no? Porque estamos pensando en la cuestión de que no solamente hay que estar en los consejos municipales, distritales, en el local y revisando lo que hacen los representantes generales, los de casilla y hacer los rondines y además estar preconstituyendo pruebas y entonces ahora vete a presentar un procedimiento administrativo sancionador y por ahí pasas y estas 2 denuncias, etcétera, pues claro que pasa eso, ¿no? Pero ¿de qué manera vamos a enfrentar estos problemas y colocarnos en una mejor situación? Todo radica en la planificación, en la preparación de estos formatos de denuncia, de demanda, de quejas, de escritos de protesta, etcétera. Es decir,
No podemos concebir que un partido político haga una buena defensa si no se prepara. Tiene que prepararse. Y hay que preparar esos formatos lo suficientemente accesibles, sencillos, pero con todos los elementos que nos van a permitir a nosotros incidir adecuadamente en la defensa de nuestras posiciones. Entonces, ordenamiento jurídico, ¿cómo lo vamos a concebir? No es el que directamente nosotros consideramos que se afecta, sino muchas otras cosas más. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer una disposición que dice, por ejemplo, ¿en qué lugares deben colocarse las casillas? Pues bueno, pues habrá que tener claro aquellas disposiciones que dicen en qué lugares está prohibido que se instalen. O también las cuestiones que están relacionadas con la nulidad de votación recibida en casillas, la nulidad de elección, cuáles son las condiciones para que adecuadamente el ciudadano pueda emitir su voto. Y entonces ese artículo que se refiere a la causa de nulidad de votación recibida en una casilla porque la casilla no se instaló en el lugar adecuado, va a tener un contorno, un significado distinto. Si realizamos la interpretación de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, el inciso que corresponda de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y dice, nulidad es cuando la casilla se instala en un lugar distinto de aquel que fue designado por las autoridades. Si se lee así, es muy estrecho. Pero si lo leemos con las otras disposiciones, pues le vamos a dar un significado más fuerte. Luego, ¿qué implica? Tu autoridad tenías más obligaciones. Entonces, eso es lo importante. Admito, también hay que contextualizar que no hay, me parece, servicios de carrera en los partidos políticos, de las partes jurídicas. Además, pareciera que a veces es muy complicado, porque no siempre estamos en procesos electorales, ¿no? Por otra parte. Bueno. Esta parte de los derechos humanos ha trabajado y ha abonado más en beneficio de los justiciables, de las ciudadanas, los ciudadanos, las y los militantes, los partidos políticos, las coaliciones, de todos. Estos derechos humanos, que en principio podríamos decir están reconocidos en la Constitución, este artículo primero de la Constitución, que es una fuente inagotable de argumentos que van a abonar en beneficio de nosotros. Los derechos que están reconocidos en esta Constitución no podrán limitarse ni suspenderse, sino en aquellos casos que se establecen en la propia Constitución. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que son establecidos en la Constitución y los tratados internacionales, que son reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esta simple expresión del párrafo segundo o tercero de la Constitución, alguno de ellos dos, para nosotros nos da más poder como justiciables, y para la autoridad implica más obligaciones frente a los partidos, las ciudadanas y los ciudadanos. Me explico. No es nada más un tribunal que resuelve medios de impugnación,
no es nada más un instituto nacional electoral o un instituto local, los llamados OPLES, que tiene una obligación de ver cuestiones de credenciales, sino lo tiene que hacer con un mejor ánimo, dicen los teóricos, con estas pautas directivas o normas fin o de principio, etcétera. Es decir, cuando tú resuelvas medios de impugnación, yo tengo competencia como integrante de una sala regional para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de inconformidad, en fin. Y bueno, pues se presenta la demanda, se tramita ante la autoridad responsable, el órgano del partido político responsable, nos llega a nosotros, se hace la sustanciación, lo resolvemos. Y así, muy objetivamente. Pero cuando empezamos a leer estas obligaciones que están previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a la luz o técnicamente de manera sistemática y funcional relacionado con el artículo primero, oye, cuando tú resuelvas medios de impugnación, estás obligado a respetar, proteger y garantizar. Qué distinto suena, ¿no? A decir, resuelves medios de impugnación. Es muy distinto esto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros le vamos a exigir más a la autoridad, porque ahora, como dicen en el argot, ¿no? Bien y con letra bonita. Y la letra bonita es pura sustancia, derechos humanos. Y puedo impugnar tus actos, autoridad y partido político, porque al realizar esta interpretación de la ley, no garantizaste ni protegiste mis derechos como partido político. Te falló, porque no nada más era, pues hay cumplir, nada más, no, sino cumplir y bien, bien con la perspectiva de los derechos humanos. Luego estas categorías que aparecen, los principios de interpretación son el pro persona y todas sus descomposiciones que se nos ocurran. Pro reo, el partido a veces es denunciado. Pro fémina, a veces se vulneran derechos de las mujeres militantes. Pro operarium, de los trabajadores electorales. Y lo que se inventó en el ámbito electoral, pro chive, en favor del ciudadano. Entonces, no es que nada más en caso de duda me favorezcas, sino que me favorezcas, aunque no exista duda, me debes favorecer. No nada más es cuando me vayas a aplicar una sanción, bueno, el pro reo, indubio pro reo. Este pro persona implica muchísimas cosas y nos da a nosotros como justiciables un mayor poder. Luego, ¿qué implica? Mayores obligaciones para la autoridad. Luego también habla de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, oye, si estás viendo autoridad que al partido político lo están denostando, pues sí, es cierto, él ejerce su libertad de expresión, pero pues estos derechos no se tienen que leer en forma aislada, están correlacionados con otro.
Pues yo te estoy diciendo, partido político, tengo una imagen que proteger. Y no es la imagen que nada más corresponda a una franquicia, partido político, porque detrás de ese partido político, o más bien, ¿qué es lo que constituye al partido político? Personas, es un patrimonio colectivo. Entonces, los derechos, mientras vivamos en sociedad, están interrelacionados. Por eso se habla de interdependencia. Esta verdad tan contundente, el límite de tus derechos comienza donde empieza el derecho del otro, donde lo puedas empezar a vulnerar. Y entonces es más fuerte. Los derechos son indivisibles. Bueno, en esta parte, oye, pues más o menos a medias. No, es un derecho completo. También todos los derechos tienen limitaciones, no hay derechos absolutos. No porque tú tengas una libertad de expresión o un derecho de participar en los procesos electorales, lo vas a hacer de forma así absoluta y atropellando los derechos de los demás, no. Pero tendremos nosotros que ubicar qué es lo que nos agravia, qué es lo que nos duele, ¿no? Entonces, esto implica también empezar a construir de mejor manera nuestros argumentos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, entonces, vean ustedes cómo aquí aparece nada más un catálogo, una pequeña enunciación, y hay catálogos. Entonces, podríamos apuntar una primera conclusión. Derechos humanos nos da un mayor poder, pero también somos partidos políticos, implica obligaciones frente a la militancia. El marco jurídico es muy amplio. Y fijemos nuestro horizonte muy lejano, porque abarcamos más y esto implica más obligaciones para la autoridad y para los demás, nuestros adversarios, ¿no? Los otros partidos políticos. El militante frente al otro militante también tiene derechos, luego él fundamentalmente deberes de abstención o de respetar, pero los hay. Otra cuestión, ¿desde dónde queremos partir? Si nuestro horizonte es muy arriba, tenemos más fuerza. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes secundarias, los acuerdos y lineamientos. Porque luego resulta que en ese acuerdo es donde la autoridad estableció más obligaciones. ¿Quiénes participan en los procesos de designación en los consejos generales, que son los que por lo regular aprueban esos reglamentos, acuerdos y lineamientos? Los propios partidos políticos. Y los propios partidos políticos establecen candados, establecen mecanismos de protección para ellos mismos que les blindan y también para la propia autoridad. Entonces, el tenerlos presentes, no tanto leerlos todos los acuerdos o lineamientos, pero sino saber que están los acuerdos y los lineamientos y los reglamentos y el tema más o menos de que trata cada uno. A veces son tan largos los nombres que ya con el nombre nos dice algo, ¿no? El registro de representación proporcional, lo de las boletas, etcétera. Y entonces la papelería y materiales electorales. Y entonces empezar a ubicarlos, tener presente que existen. A nosotros como autoridades, lo estuvimos viendo ahora con los procesos
de designación de candidatos, pues veíamos que no era suficiente con tener claro la ley, digo la Constitución, artículo 35 y el 41, o la Ley General de Partidos Políticos, el artículo segundo transitorio del decreto de reformas del 10 de febrero de 2014, ni los estatutos, ni el reglamento de selección de candidatos o como se llame. ¿Dónde estaba la magia de todo el asunto? En las convocatorias. Unos les ponían convocatorias, otros les ponían invitaciones, en fin. Pero ahí, las modificaciones. Y entonces es ahí donde está todo el juego. Pero ese juego no es solo en el universo. Nosotros no podíamos resolver con una convocatoria nada más o una invitación. Teníamos que hacer una lectura horizontal, a ver qué se dice en el reglamento, de ahí en el estatuto, de ahí en la Ley General de Partidos Políticos, de ahí en el transitorio del decreto de reformas del 10 de febrero de 2014, los tratados internacionales. Y entonces adquiere una dimensión distinta. Esa es la labor de nosotros. Casi lo que ocurre durante el día de la jornada electoral, en las sesiones de cómputo, en las aperturas de paquetes, es previsible. Ya sabemos más o menos qué es lo que puede llegar a pasar. Que en las casillas, que no exista propaganda, que se integre adecuadamente la casilla, que estén las mamparas, que puedan llegar y votar, etcétera. ¿Qué condiciones? Por eso no es una labor tan difícil. Tiene su complejidad, pero habrá que prever escenarios. Bueno, pero ya que nos quede esto presente. Derechos humanos y los menús normativos. Luego, no debemos dar por sentado que un acuerdo, un lineamiento, un reglamento, la ley, el código, la misma sentencia que se dicta, está bien. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros frente a lo que estamos viendo? Una actitud crítica. Yo lo digo así muy en una frase. Debemos cuestionar hasta el origen de las especies. Porque ahora resulta, afortunadamente, como lo ha señalado la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelante, ahí, espacio, que podemos cuestionar la constitucionalidad de las leyes que nos aplican. O sea, si por ejemplo a alguien le dicen, oye, en caso, qué bonita está tu bufanda morada. Oye, sí está bonita. No, espérame. Es que no es bufanda, pues es una corbata. Y entonces puede suceder que a lo mejor nos dictan un acto y empezamos nosotros a alegar cuestiones de legalidad. Y es que se aplicó mal el artículo tal del Código Electoral o el del reglamento y no lo respetaron. No, espérate. Desde antes, ese acuerdo que dices que no te aplicaron como correspondía, es constitucional, porque a lo mejor el problema está desde ahí. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a lo que estamos viendo? A ver, el artículo tal dice esto del Código Electoral o del reglamento. Es como un checklist, ¿no?
¿Cómo vamos palomeando? Constitucionalidad, bien, la pasa. Convencionalidad, está de acuerdo con los tratados internacionales. Me están aplicando algo de un reglamento. A ver, hay problemas de legalidad, el reglamento se ajusta a la ley, y entonces nuestros niveles de análisis se van estratificando en partes. ¿Es constitucional? Sí. ¿Es convencional? ¿Respeta los tratados internacionales? Sí. ¿Respeta la ley? Sí. Entonces nada más es un problema de mera legalidad. Y esto en todos los órdenes jurídicos, civiles, familiares y todos, pero fundamentalmente el que nos interesa, el electoral. Hay una cuestión que se ha manejado aquí técnicamente, ¿no? Ustedes saben esta decisión paradigmática tan importante que tanto se ha mencionado, el caso Rosendo Radilla, ¿no? Donde se estableció esto que se conoce como el control difuso de la constitucionalidad, se reconoció por la Suprema Corte y dijo, no nada más la Corte controla constitucionalidad y los tribunales colegiados, los juzgados de distrito en el amparo, todos. Y entonces pues nos dieron, ¿qué nos dieron? Más armas. Y entonces ustedes pueden venir y solicitar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 y luego la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, inaplícame esta norma que es inconstitucional. Y yo diría, no, pues no solamente eso, esta norma que va contra los tratados es inconvencional. O esta norma que choca con otra más del mismo nivel. Entonces, ya, por ahí vamos, ¿no? Claro, me imagino que nuestro foco de atención está más en la inconformidad, pero también forma parte de este escenario, ¿no? Si nuestros derechos no son respetados, la exigencia en cuanto a nuestras obligaciones no proporcionales y las atribuciones de la autoridad se incumplen, se realiza en forma defectuosa o excesiva, se debe identificar cuál es el acto o hecho que lo viola, vulnera o desconoce. Primera cuestión, ubicar qué es lo que me está generando el problema. El acto de autoridad o el acto del partido político. Es la piedra angular en una demanda. A veces también las estrategias de los partidos van, bueno, si no hay acto, ¿qué hacemos? Pues lo generamos, ¿no? Pues hacemos una petición, una solicitud, le requerimos a la autoridad y lo provocamos. A veces eso, pues también es muy socorrido, ¿no? Y se vale. Claro, si provocas el acto de autoridad y el acto de autoridad se te notificó adecuadamente porque apareció en el periódico oficial del Estado, en el diario oficial de la Federación, se le notificó al representante del partido que estuvo en la sesión donde se aprobó el acto, pues ya desde ahí, ¿no? Quizás ya provocarlo, pues te va a generar que sí, a lo mejor esté en tiempo, impugnas la respuesta, pero quizás va a ser inoperante. ¿Por qué? Pues porque, oye, es que el acto se dictó desde antes, se notificó adecuadamente y pues ya, pues desde ahí te paraba perjuicios, ¿no? Pero, partir de esta parte, ¿qué es lo que me está agraviando? ¿Cuál es el acto? Puede haber actos de autoridad que estén relacionados, pues los mencionamos. Y
es también lo que a nosotros nos permite, como órganos jurisdiccionales, empezar a suplir el acto y el principio de agravio. Y en el entendido, esto lo vamos a mencionar, miren. En el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se dice esto. Párrafo 1. Al resolver los medios de impugnación, no les dimos las leyes, pero bueno, es que cada quien puede bajarlas ya fácilmente. Si traen su teléfono con acceso a internet, lo podrán ver, pero bueno, se los leo. Artículo 23, párrafo 1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. Creo que lo primero que debemos tener como litigantes, pues es la capacidad de poder, lo mínimo, describir algo. Como cuando vamos al cine, ¿de qué trató la película? ¿No? Bueno, te voy a decir los créditos, los colores y el final. Pues eres un mal narrador. El que es un mal narrador también va a ser una mala demanda. Y lo que tenemos que hacer, mira, el tema fue dos protagonistas fundamentales, una situación de romance muy aguerrida. Lo importante es que pues, se pelearon, se dijeron, regresaban, se engañaban y luego pues otra vez regresaban, total que terminaron con hijos. Oye, pues estuvo interesante, ¿no? Es una cuestión de infidelidades y desencuentros, desamores y pues finalmente el amor triunfó, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que nos digan hechos y principios de agravios. Pero subrayé, dice esta disposición, omisiones. No habla de deficiencias solamente, habla de omisiones. Esta es una ley de 1996, no ha sido reformada esa parte. Las tesis de la Sala Superior dicen el principio de agravio. Y aquí dice omisiones de agravio. ¿Esto qué implica? Que nuestro deber como órganos es mayor. Pero quienes tienen que exigir son ustedes. Entonces, identifica bien el acto o la omisión, porque no solamente son haceres, un acuerdo, una determinación, una multa, un reglamento, un hacer, sino omisiones. ¿Qué tenías que hacer, autoridad o partido, y no hiciste? Y entonces, el positivo o el negativo. Y quizás ya no digas derecho, ¿no? Esto sabemos todos los litigantes, el jura novit curia, el juez conoce el derecho, dabo tibi factum, dabo tibi ius, ¿no? Dame los hechos y yo te daré el derecho. Casi la fórmula mágica, es ilegal. ¿Cómo van los agravios? Hay falta de fundamentación y motivación, indebida motivación, fundamentación y motivación. Falta, no hay nada. Indebida, pero es incorrecta. No valoraron pruebas, las valoraron mal.
Hay problemas de congruencia, de exhaustividad. Yo pedí una cosa y me dijeron otra, o pedía una cosa y no las analizaron todas, o no analizaron nada de lo que pedí, o la propia sentencia es incongruente, dice por acá A y acá en esta otra parte dice no A. Casi siempre los agravios van así. Pues ponerlos, ¿no? Son fórmulas muy hechas. Claro, en la inconformidad pues es una cuestión más específica. Empieza uno el análisis de las causas de nulidad específicas, que si la instalación, que si la integración de la casilla, que si se le impidió a los ciudadanos emitir su voto, que si hubo presión o violencia sobre los integrantes de la casilla o los ciudadanos, que si hubo error o dolo, etcétera. Por esas partes es más de formato, de machote, pero lo suficientemente claros formatos y no tan complicados para que cualquier mortal pueda comprenderlos, ¿no? Bueno, entonces, acto u omisión y hechos y las fórmulas mágicas. Es inconstitucional e ilegal. No está fundado ni motivado, es indebido la fundamentación y motivación, no valoró pruebas, las valoró mal, incongruente, no exhaustivo. Y entonces son los caminitos. Aunque no se utilicen estas fórmulas mágicas, nosotros jueces, juezas, somos intérpretes y debemos interpretar qué es lo que se quiso decir y no se dijo. Debemos ver si lo hay, desde el escrito de presentación de la demanda o el recurso, yo les digo a los compañeros que están trabajando conmigo, de cabo a rabo, desde a quién va dirigido hasta donde está la firma y los anexos y los escritos de presentación del medio, porque a veces resulta que el que está firmado es el escrito de presentación y no la demanda o el recurso, pues ya con ese le damos entrada, pues ahí está firmado y es un auténtico, pues pasa con eso, ¿no? Pero nos hacemos cargo de que las demandas ni los recursos, por estas cuestiones de tiempo, por estas cuestiones de insuficiencias de recursos materiales, humanos y del tiempo, otra vez, van así los medios. Pero sobre todo, lo más importante, que la justicia sea efectiva. Y no lo puede ser si, no, mira, te falló aquí, o mira esto, o lo otro, si no son procedimientos formularios, ¿no? Como dicen en el derecho romano, las manus injectio y todas esas fórmulas, no pronuncias las palabras de la ley, se sobresee en el medio, te falló. No, esto es más ágil. Por eso muchos pensamos, el mejor lugar para litigar es el electoral, porque es nada más presentar la demanda y esperar a que te resuelvan, ¿no? Y te van a resolver, no, si nos tardamos 2 o 3 semanas, ya hay mora, ¿no? Se está retardando la justicia y todo. Y aquí nos traen, afortunadamente, ustedes chicoteados, ¿no? Ahí viene la clave, otra clave, ¿no? Si no me resuelven oportunamente, ¿qué? Excitativas de justicia. O me voy a la instancia otra. O están las contralorías, las visitadurías, en fin. Pero las excitativas. Bueno. Ya les decía,
Principalmente se trata de actos, resoluciones o normas generales, acuerdos o reglamentos de una autoridad electoral o bien de un partido político, inclusive de las normas partidarias, estatutos, reglamentos o convocatorias, ¿no? Entonces, decía, acto de autoridad o acto de partido, acto positivo o negativo, acto que se impugna es concreto o es una norma general, o es concreto y también impugnó la constitucionalidad. Entonces, los niveles de análisis ya les decía, confronto el acto con la Constitución, Tratado Internacional, Ley Secundaria, Reglamento. Me pregunto, ¿qué tipo de acto es? ¿Positivo o negativo? ¿Es un acto concreto o una norma general? ¿No? Bueno, ¿es una ley o una disposición partidaria? Si soy militante, ¿no? Y entonces, por esto, más creo que cuestiones así de venir a decirles, miren, el criterio tal dice esto y la ley esto, son, yo diría, como consejos prácticos, ¿no? ¿Cómo debemos estar criticando? ¿Cómo es nuestra actitud, ¿no? Entonces, la idea, cuestionar desde el origen de las especies, es decir, la constitucionalidad, no dar por ciertos ni como algo irrefutable las normas que nos están aplicando. Bueno, los actos de autoridad pueden ser de una autoridad administrativa federal electoral. Bueno, ahí se me barrió, IFE, pues digo tantos años lidiando con el IFE, se me fue, ¿no? INE, o jurisdiccional electoral local. Son ahora tribunales electorales o del Distrito Federal o bien de una autoridad no electoral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o legislatura local. Debemos recordar que en la materia electoral están las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, pero también hay autoridades auxiliares. Inclusive aquí expresamente se menciona Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislatura local. ¿Por qué? Porque inclusive desde los procesos de designación de autoridades proceden medios de impugnación. Se han presentado medios de impugnación y es algo ya muy socorrido por los partidos políticos porque no se designan autoridades electorales. Hay un caso muy famoso, el caso de Jaime Castañeda, de Jaime Cárdenas, cuando era diputado, presenta un medio de impugnación porque no se designaba a los consejeros del Instituto Federal Electoral, conoce la Sala Superior y le dice desígnalos. O hay muchos otros, me parece que desde el año 2000, donde se cuestionaban los procesos de designación de autoridades electorales locales. Y ahora, hasta que ya está reconocido expresamente la ley, por problemas de que no cumplían con los requisitos. No se habían separado del partido político oportunamente, aquellos que iban a integrar un instituto local o un tribunal, o no estaban especializados, o se les habían violado sus derechos a los demás que habían participado en el proceso de designación, etcétera. Entonces, por esto esta cuestión, ¿de quién es el acto de autoridad? ¿De un instituto o de un tribunal? ¿De un partido político o incluso de un órgano legislativo? Primero, ¿qué? Después, ¿quién? Y lo que ya les mencionaba, que pueden ser actos de carácter positivo o negativo. A lo mejor podemos decir actos concretos o actos generales.
Luego, aquí ya viene cuestiones más en forma de preguntas. ¿Quién está en el banquillo de los acusados? Insistiendo sobre el acto. Identificamos el acto impugnado, su autor y sus antecedentes, lo que técnicamente nos lleva a ubicar como la litis, ¿no? Ya anticipamos algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que me está agraviando? ¿Qué es lo que me está causando perjuicio? La resolución por la cual niegan el registro de un candidato, la determinación a través de la cual llegan a la conclusión que han perdido el derecho a ser registrados como candidatos o que se les cancele su registro, la determinación del partido político por la cual designa quiénes son los candidatos y solicita su registro, la determinación a través de la cual se me impone una multa y un largo, etcétera. Y quizás atender a sus antecedentes para ubicar bien de qué se trata. Oye, no, mira, yo estoy impugnando el registro de candidatos. Sí, pero ese registro no nació por generación espontánea, ¿no? Hay una solicitud de un partido y esa solicitud del partido seguramente está informada en un proceso de designación, donde hubo una precampaña, esa precampaña a su vez en una convocatoria, esa convocatoria en un aviso que se dio a la autoridad de que se iba a seguir tal método. Y entonces empezamos a ver los antecedentes. En la cuestión de la inconformidad es un poco más sencillo. 7 de junio, día de la jornada, y entonces pues, quizás lo más temprano que podamos irnos es desde el momento en que se instala la casilla. Ahí a lo mejor es donde empezaron los problemas en la casilla. Y luego quizás hasta el momento de la entrega de los paquetes. Entonces es un margen más focalizado. Y los otros, pues como dicen, según, ¿no? O a según. Y entonces vamos viendo la historia, ¿no? Luego, ya les decía, aquí ya aparece esto que anticipaba, el cuestionamiento del origen de las especies. Se cuestiona la validez de la normativa aplicable y los niveles de control, constitucionalidad, convencionalidad, y pues tener presente, bueno, es que hay jerarquía normativa en el orden jurídico mexicano, por encima de la Constitución y los tratados internacionales, después las leyes, y bueno, hay distintos órdenes de validez, el orden federal, el orden local, el del Distrito Federal, fundamentalmente, ¿no? En el C, ¿qué es lo que estamos cuestionando? ¿Es un acto concreto o un acto concreto en que se aplica una norma inconstitucional o bien una norma general? ¿Se trata de un acto positivo o de uno negativo? Entonces, recuerden, no podemos aquí en el tribunal venir y cuestionar una norma general por inconstitucionalidad, la pura norma general. Oye, es que vengo a cuestionar el artículo tal del Código Electoral del Estado de Colima, porque nosotros únicamente podemos hacer lo que se conoce como un control concreto, no hacemos un control abstracto, es decir, no revisamos la constitucionalidad de normas sin que exista un acto de aplicación.
porque eso nada más lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad. Por eso se dice que el control que realiza la Suprema Corte es un control abstracto. Nosotros hacemos el control de constitucionalidad de leyes, pero siempre y cuando existe un acto de aplicación, es decir, es un control concreto, donde se cuestiona la constitucionalidad de la norma que fue aplicada en ese acto. ¿Me explico? Vamos a pensar que hay una negativa de registro de candidato y nosotros, como estamos convencidos de que es correcto esto de cuestionar desde el origen de las especies, oye, nos negaron el registro de nuestro candidato de mayoría. Va la fórmula y dicen que no se cumplió con X requisito, el requisito A. Oye, pero si estoy cuestionando el origen de las especies, pues veo que la norma que me aplicaron y por la cual me niegan el registro porque no cumplía con el requisito A, es inconstitucional. Entonces utilizamos ese acto de negativa para cuestionar la constitucionalidad de esa norma, o bien porque va contra los tratados internacionales, y entonces vamos a decir, es como un pretexto, ¿no? El pretexto es el acto donde me aplican la norma inconstitucional, donde lo estoy cuestionando. Entonces, vean ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo, que estos son más aspectos de carácter jurídico, prácticos, que nos van a permitir hacer, a ver, espero que coincidan conmigo, demandas con aspectos positivos. Bueno, ¿se trata de un acto preparatorio o de un acto definitivo? ¿Saben ustedes que en la materia electoral tenemos un aspecto muy importante, que es la cuestión de la definitividad? Solamente se pueden impugnar cuestiones que ya son definitivas. Me explico. Si por ejemplo estamos cuestionando, nos encontramos en una instancia local jurisdiccional, empieza con la demanda, empiezan a actuar los y las magistradas. Lo que se puede impugnar es hasta el momento en que se da la sentencia. No se puede impugnar los aspectos intraprocesales. Pero hay excepciones. La regla es definitividad. Hasta que el acto es definitivo, es decir, hasta que hay sentencia, ya puedes venir a impugnarlo con nosotros. Y hay cuestiones también, la definitividad se da de otra forma. Cuando, por ejemplo, oye, fíjate que es un acto que realizan en el partido político. Yo soy militante. Este acto que dictó el partido, el órgano disciplinario, la Comisión de Honor y Justicia del partido, me agravia. Me voy a la sala superior o a la sala regional. No, espérame. Primero hay que recorrer todo el camino. En la instancia partidaria, si respecto de esa comisión o comité hay uno que tenga las características de un medio de impugnación, un recurso efectivo, después de que fuiste al partido, te vas al tribunal local y ya después a la sala regional, y hay quien todavía va a la sala superior a través de la reconsideración. Eso es definitividad. Es decir, tienes que atacar el acto ya cuando se hubiera dictado la instancia correspondiente. La del partido, la del local, la de la sala regional. No puedes brincar las etapas, hay excepciones.
Oye, sí, pero es que si voy al partido, resulta que esto me va a afectar en mi registro, porque yo después quiero ser candidato y entonces mientras traigo una expulsión, en lo que voy y agoto toda la cadena impugnativa, pues ya hasta pasó la elección, ¿no? Pues ahora sí, ¿ya para qué? Hay una cuestión que se llama sentido de oportunidad y que quiere decir que si el acto se va a hacer irreparable o hay merma, es decir, desgaste de tu derecho, que ya cuando se dicte la sentencia, aunque no sea irreparable, pues ya vas a tener muchos perjuicios, desventajas, pues entonces operan las excepciones. ¿Qué es lo que puede ocurrir? O a lo mejor el partido lo fije como estrategia. ¿Sabes qué? Hay que irnos a la última instancia y solicitemos la excepción, lo que se conoce técnicamente como el per saltum. ¿Y qué hacemos nosotros? Si no respetaron el principio de definitividad, lo que hacemos es reencauzarlo. Y decimos, oye, no, mira, se regresa al partido, se regresa al tribunal local, o la sala superior nos los manda a nosotros. Pero uno puede solicitar la excepción. La clave de todo es que efectivamente se pueda dar la irreparabilidad o que exista merma. Entonces, ya cada litigante tendrá que ver cuál es la mejor estrategia. Oye, ¿sabes qué? Mejor ya estos, siempre hay que estarlos presentando, como siempre se presentan ante la responsable, nada más hay que dirigirlos a la instancia que queremos que nos resuelva y decirle, quiero que analices que hay una excepción, ya no me da tiempo. Y entonces, como los medios de impugnación, salvo los laborales y las acciones de inconstitucionalidad, se deben presentar ante la autoridad responsable, es decir, ¿quién me la hizo? ¿Ante quién me la hizo? Él es el que lo manda al tribunal o a la instancia a la que está dirigida el medio de impugnación y que va a resolver. Y entonces ya el que lo reciba, pues verá si se actualiza la excepción. Entonces, puede ser una buena estrategia. Oye, el proceso se está yendo muy rápido. Estamos hoy a 15 de mayo y el 7 de junio es la elección. Quizás se justificaría ya estar pidiendo la excepción. Entonces, la clave es dirigir el medio a aquella instancia que queremos que nos resuelva. Ya ella verá si todavía hay tiempo o no, pero si ella dice, oye, mira, fíjate que no se justifica la excepción, lo voy a reencauzar. También tendrá que dar razones de por qué considera que hay forma de que se resuelva. En el caso de esta sala regional, lo que estamos haciendo es que cuando reencauzamos, decimos por qué no se justifica la excepción. Pero si vemos que ya no hay tiempo, no los estamos quedando los medios de impugnación y los estamos resolviendo nosotros. Entonces, ahí ponderarlo como parte de nuestra estrategia. ¿Quién queremos que nos resuelva? Porque se pueda hacer irreparable o exista merma. A veces los actos no son definitivos, les decía. Por ejemplo, si el órgano jurisdiccional considera que procede la apertura de paquetes, o por ejemplo la autoridad administrativa, vamos a pensar, de entrada dice,
como un acuerdo general en el distrital o en el municipal. Vamos a abrir todos estos paquetes porque fíjense que una causa distinta de las que está prevista expresamente, tienen una charla también sobre apertura de paquetes, ¿no? Y entonces uno dice, no, es que ya hay que impugnarlo ese, porque si esperamos a que se consuma, pues ya va a ser irreparable. Si oye, está ya anunciando que va a abrir los paquetes en todos los casos, pues ya, si los abren, pues ya es irreparable. Entonces, aunque es una cuestión preparatoria, un acto que todavía no se ejecuta, la determina, sí vamos a abrir los paquetes, luego impugnarlo. Porque además recuerden otra cosa, es un aspecto que ocurre en la materia electoral y que deriva desde la Constitución. Nosotros no podemos suspender actos. Más bien, tenemos que resolverlos pronto, porque eso no se puede hacer a través de una interlocutoria, ¿no? No hay incidentes de suspensión ni nada de definitiva, ni provisional, ni nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es apurarnos y resolver pronto, porque eso sí, se paraliza el acto, pero por efecto de la sentencia, no de un acuerdo de trámite o intraprocesal.